Ahí se escucha mejor. Ahí está. Ahora sí, de vuelta. Muy buenas tardes. Vaya que puros boicots por todos lados, pero bueno, aquí estamos ya. Hoy una transmisión más. Boletín de información de inteligencia estratégica con Miguel Salinas Chávez, entiendo desde México. A final de cuentas, a pesar de las trabas, bueno, ahí vamos, echándole ganas. Muy contentos una vez más de estar con ustedes, cerrando la semana con lo más relevante que sucede en México. Miguel, ahora sí. Mi estimado Luis, aquí corriendo, pero llegando. Ay, aquí vamos. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muchas gracias, querido Luis, aquí pues tratando de llevarle a nuestra querida audiencia lo más relevante de lo que está pasando en México. Y bueno, pues para que sepan cuál es la realidad, la neta, ¿no? Como decimos acá. Sí. Y con la novedad de que ya ves que me habían tenido castigado este canal. Sí. Y bueno, pues ahorita, bueno, no estamos transmitiendo desde el tuyo, pero me refiero al del BIE. Sí. Y pues ahora el que tengo castigado es el canal alterno, también del BIE, pues por otros temas, ya sabes que hay ciertos contenidos como que no les son muy gratos a esta plataforma, ¿no? Entonces, lo bueno ahora es que afortunadamente tienen la consideración de no bloquearme los dos al mismo tiempo, entonces me bloquean uno, me dejan otro y así, ¿no? Entonces, sí. Estamos jugando al sube y baja con ellos. A ver, bueno, a ver cuando te lo desbloquean. Hay temas evidentemente que se tienen que hablar codificados porque este tipo de libertad de expresión pues no les cae muy bien a la élite. Ahorita, por cierto, en pleno foro económico mundial que está llevando en China, el foro del verano, pues realmente el foro económico mundial es en invierno y es en Suiza. En esta ocasión en China, evidentemente porque los intereses chinos y de todos los gobiernos están alineados a los intereses de estas élites. Y pues bueno, ya hay nuevos planes, entre otras cosas. No sé si se piensa, ahorita entramos a lo de México, Miguel. Aquí también ha habido mucho de qué hablar en muchos temas, muchos ámbitos. Uno de ellos es curiosamente que en Texas y en la Florida, estados muy curiosos por ser se distinguen por ser conservadores, se detectó el primer caso de malaria. Y curiosamente algo que ya estaba prácticamente erradicado, no había nada, pero si te acuerdas tú en el 2020 soltaron mosquitos genéticamente modificados y cuánta cosa más como experimento y te sale, y al parecer cierta compañía, no es la habitual, que promueve supuestas soluciones que están dando miocarditis, sino otra, también miscuida en este embrollo, al parecer está trabajando ya una solución, esto lo reportó por cierto Reuters, están esperando la aprobación de la FDA, para un tipo de solución al problema de la malaria, curiosamente, solución millonaria, me imagino que hay que convenir mucho. Pues ya se la hallaron, Miguel, eso es lo que voy. Creamos un problema, les vendemos la solución. Claro, pero además, qué curioso que en un estado tan próspero como es Texas, o eso es lo que yo creo, pero me imagino que así es, surge una enfermedad relacionada con la pobreza extrema, ¿no? Porque la malaria es una enfermedad que realmente se da en lugares donde hay muchísima pobreza, donde las condiciones de sanidad son muy precarias y normalmente se contaminan las fuentes de agua. La densidad poblacional es muy fuerte. Que no hay un cuidado, no hay una infraestructura adecuada como para purificar el agua y otras cosas. Entonces, se generan las condiciones para que florezca esta enfermedad. Y qué curioso que sea en un estado que en general me imagino, pues habrá lugares donde sí, quizá, pero en general me imagino que no padecen esta falta de servicios ni esta falta de cuidados, ¿no? Sí. Así es. O sea, pues tienes todo aquí, o sea, pero no, hay que darle algún problema y pues bueno, los mismos sospechosos de siempre ya están, por cierto, nombrados en parte de esta compañía, ya te las de imaginar, ¿verdad? Para algún entendedor, pocas palabras. Entonces, entre otras cosas más, dicho sea de paso, pero bueno, este es un programa sobre lo que sucede en México, no todos los Estados Unidos. De bolita también cierro con esto. Lo comenté en el canal de Telegram, Miguel, está viendo una visita apostólica del lado de la religión de un obispo aquí que se llama el obispo Strickland, que está en la ciudad de Tyler, que es como unas 2 horas y media de Fort Worth al este. Tyler es muy conocida, bolita, les digo, porque hay muchos tulipanes y rosas. Se le conoce como la capital de las rosas en Texas, una ciudad al noreste, digamos, del estado de Texas. Y es una ciudad pequeña, que te gusta 200,000 habitantes, no sé. Tiene un aeropuerto regional, tiene todo de cuenta, pero está chiquita. Ahí está la diócesis de Tyler.
En sí, Miguel, con todo respeto a la gente de Italia, la diócesis no es muy relevante en cuanto a números, ¿ok? O sea, no es como la diócesis de Los Ángeles o de Boston o incluso de San Antonio, Texas, por darte unas ideas. Entonces es una diócesis pequeña. ¿Por qué está en el mapa? Porque el obispo de esta diócesis, el obispo Strickland, bueno, pues promueve mucho la misa en latín. Está bien, eso no es nada nuevo, muchos obispos lo hacen, otros no tanto, pero ha sido muy crítico de políticos y líderes eclesiásticos, por cierto, sobre sus posturas ambiguas o incluso liberales. Entre ellos, pues criticó al Papa Francisco más de una ocasión y al parecer, no sabemos, es muy temprano, evidentemente, para determinar el tipo de juicio. Ándale, ese nos fue Miguel. Pues al parecer le están cobrando algunas cuentas que supuestamente están investigándolo por algunos problemas financieros, no se sabe. Entonces, antes de empezar ¿cómo se llama? A emitir un juicio nosotros, antes de, como decimos en inglés, jump the gun, o sea, antes de aventarnos a emitir un juicio, vamos a ver qué sale esta investigación. Ha causado mucho revuelo aquí en los Estados Unidos, a final de cuentas, porque, y lo comentaba, el catolicismo americano y el conservadurismo americano, honestamente, Miguel, se distingue por estar centrado mucho en los temas sociales. Que si el aborto, que si las uniones no naturales, tú sabes, las drogas, lo que quieras, cosas de índole social. Y lo económico viene añadido, pero no es el enfoque principal. Y como tú lo habías mencionado la vez pasada, el conservadurismo mexicano se distingue un poquito más por ser centrado en lo económico y ya en la periferia viene un poquito lo social, pero eso no, digamos, no es el eje, no es el motor. Entonces, cuando hablamos de conservadores, a veces no estamos hablando de exactamente lo mismo. Europa es similar, por cierto, al latinoamericano. Entonces, al parecer, Miguel, no, porque como buen cristiano no podemos asumir que conocemos el corazón y las intenciones de las personas, pero Miguel, desde nuestra perspectiva, como pecadores e incompleta, nos da la apariencia de que ha molestado, a lo mejor en la curia romana, a este obispo que sea vocal en cuestiones sociales. No es tanto la misa en latín, al menos eso aparenta, Miguel. O sea, no es tanto que le moleste la misa en latín, que sabemos que a muchos de ellos no les gusta la misa en latín, ese es tema y aparte, pero es más que nada porque pues se está promoviendo los movimientos pro vida, está atacando políticos que supuestamente se hacen por católicos y obviamente actúan que no. Entonces a lo mejor eso da la impresión, podemos estar equivocados, quiero recalcar, pero eso ha sido cuando, curiosamente, en el mismo mes, tú lo conoces al sacerdote James Martin, que promueve la agenda LGBT y otras cosas más, no solo no se le dice nada, no se le visita, sino se le da incluso cartas de exhortación. Se cuidan nuevamente y se curan en salud, no le ponen las cartas de exhortación y de apoyo. Ay, qué bueno que haces este trabajo con esta comunidad LGBT, pero lo dejan en términos ambiguos y bueno, ya sabes, ahí creas confusión. Entonces ahorita está en eso, vamos a ver qué arroja esta investigación. Se me hace un movimiento pues, muy atrevido, Miguel, porque estás haciendo un problema más grande de lo que debería ser. Una diócesis que es, entre comillas, irrelevante, la estás haciendo relevante. Y estás creando un problema porque si tienes realmente pruebas, es una situación muy, muy trágica, evidentemente. Si el obispo hizo algo malo, pues obviamente se tiene que corregir y enmendar. Pero si no, Miguel, pues ahí sí ya entras en camisas de 11 varas, como decimos ahí en México, o sea, te metes en broncas más serias y estás creando una división más fuerte todavía. Pero bueno. Claro, porque además este tipo de visitas apostólicas que manda el Papa son precisamente cuando hay una situación muy grave, o sea, es como una intervención para que la gente lo entienda, es decir, en una situación donde prácticamente es casi de ingobernabilidad una diócesis y mandan una visita apostólica como para poner orden, para decir, oye, el Papa está tan preocupado. Realmente, y además siempre es, o generalmente es, para llamar la atención, para regañar, para meter pues, un jalón de orejas. Un jalón de orejas, o sea, exactamente, de alguna diócesis o algún obispo que está haciendo las cosas contrarias a las que quiere el Papa. Ese es como siempre se han manejado las visitas apostólicas. De hecho, esta nota que tú estás comentando, bueno, esta información, esta noticia, nosotros la publicamos en no sé si ya salió en la edición que vamos a mandar el día de hoy, pero que publicamos ayer, o va a estar en la siguiente edición de nuestro servicio de información estratégica, pero la consideramos muy relevante precisamente por toda esta cuestión que acabas de hacer tú acabas de hacer mención, porque pues una diócesis que, como dices, no tiene una relevancia
poblacional y se va a convertir en el foco del huracán, y seguramente y ojalá que resulte contrario a la intención que trae el visitador papal, es decir, en lugar de cohibir o de restringir, pues que resulte lo contrario, que provoque un despertar y que la gente diga, bueno, ¿y por qué? Entonces, si no lo quieren, entonces lo voy a hacer, es decir, que provoque el efecto contrario, ¿no? Ojalá, digo, por el bien de las almas, ¿no? No por estar simplemente en contra del Papa, sino por el bien de las almas. Yo vi incluso amigos y conocidos y no conocidos también protestantes que están apoyando al obispo Strickland. Una vez más es muy adelantado, no sabemos qué va a arrojar la investigación, va para no tomando bandos, no nos corresponde tomar bandos, nuestro compromiso con la verdad, pero ya estoy viendo incluso anglicanos, literal, o sea, que conozco y no conozco, o sea, diferente gente que está pidiendo oración para el obispo Strickland, nomás para que te des una idea de cómo está creciendo los enanos aquí en este problema a la Santa Sede. Ya, a mi juicio, una vez más, como decimos en México, Miguel, o sea, si te vas a aventar una bronca de esto, tienes que tener todas las, como decimos en México, el dicho es, si te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos de la mano. Entonces, si te vas a aventar una visita apostólica, lo más prudente decir es porque tenemos más que suficientes pruebas y tenía que ser sin lugar a duda para poder llevar esto a cabo. Pero si es nada más una represalia, a lo mejor pienso que no estaban pues calculando el costo que les iba a salir. Veremos qué arroja esto y esperemos que sea lo mejor para la fe, al final de cuentas. Pero sí no está pintando bien Miguel acá y es una vez más uno de los tantos roces que he habido aquí con el catolicismo americano en comparación con el Papa Francisco. Pues sí, porque llevan líneas totalmente opuestas, ¿no? En general, pues no sé si en todo, cuando menos en la parte, me refiero a las diócesis tradicionales, ¿no? Que sí tratan de llevar las cosas como son, a lo mejor en las liberales, pues no, pero en la parte conservadora, en fin. Este lugar de muy extremos, porque aquí hay obviamente muchos liberales como James Martin y otros varios jesuitas, pero es donde más abunda. Sí tienen todo el apoyo y la promoción del Papa. Claro. Eso no estamos diciendo nada que no sepa la gente, porque pues eso está público, lo ha tratado de hacer lo más evidente, ¿no? Dándole todo su apoyo a su supuesto apostolado del arco iris, ¿no? Y ahí sí, de hecho ha habido misas en todo este mes de junio que le llaman misas del orgullo, no sé, es incongruentes, pero bueno, para no entrar en ahondar en detalles, y a final de cuentas ahí sí no se dice nada, pero también este es el país donde más abunda la misa tridentina y el tradicionalismo, curiosamente, y eso y son muy vocales aquí en ese aspecto. Pues bueno, la cultura americana en ese aspecto muy bocones, entonces eso pues al parecer no cae bien, como que ha de molestar, no sé, son broncas más arriba de nuestro nivel, pero evidentemente está viendo algunos roces y se están dando por debajo de la mesa. Bueno, pues todo sea por la defensa de la verdad y de la fe. Sí, pero bueno, ¿qué tenemos, Miguel? ¿Qué ha habido en México? Y estuve viendo varias cosas preocupantes, en seguridad social, los políticos y varias situaciones y pues sigue el tema rondando de Morena y la presidencia. De hecho, platicando con un conocido mío, me dijo que su opinión, obviamente, que si Morena no gana por un amplio margen estas elecciones, si queda cerrada, prácticamente obligaría a Andrés Manuel a instalarse como, o sea, a nulificar las elecciones e instalarse como dictador, a aventar un Hugo Chávez para acabar pronto. Tiene que Morena ganar por un margen amplio para que no haga nada, o tiene que perder por un margen muy amplio para que no pueda hacer nada. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Pues sí, yo creo que ese es el parecer de la mayoría de la gente que está viendo con preocupación lo que va a pasar el próximo año, efectivamente. López Obrador sabemos que no es un demócrata, siempre navegó con bandera demócrata, pero realmente siempre fue un dictador, siempre tuvo un corazón de dictador, de un autócrata, de alguien que iba a llegar al poder vía democrática, con todos los defectos que tiene la democracia, que es un tema aparte. Sí. Tiene tantos defectos que permite que lleguen gente como López Obrador, o sea, yo creo que con eso se ejemplifica, ¿no? Gente que no tiene ninguna preparación, que no tiene ningún conocimiento en general, y simplemente porque la gente lo eligió. Ese es el defecto más grave de la democracia, que no es un filtro confiable para garantizar que lleguen los mejores ni los más capacitados, sino pues simplemente el que cautiva a las audiencias. Pero bueno, llegando López Obrador, él sabía y se iba a instalar. Él no quiere dejar el poder, eso es la realidad. Le costó tanto llegar a él
que siente que ya le corresponde vivir en el poder y morir en el poder. O sea, eso es lo que él quiere. En esta locura, sabemos que es una persona que está totalmente fuera de sus cabales, enfermo de la cabeza y del espíritu, y él se siente una reencarnación de Benito Juárez. Y Benito Juárez fue un presidente en México, uno de los peores que hemos tenido, y que se reeligió en 3 ocasiones, y la tercera no la completó. Fue el caso como del de, más o menos, el de Roosevelt, ¿no? Que se reeligió también 3 veces, me parece, y en la tercera quedó ahí a medio mandato. Acá con Juárez igual, él muere en Palacio Nacional, y es lo que está deseando López Obrador, el morir en el poder, morir siendo el presidente como Juárez, es como su máximo anhelo, y no piensa dejar el poder. Lo va a disimular a través de una elección y de unos candidatos el próximo año, pero efectivamente, en el momento que el resultado no sea lo que él desea, o lo que él quiere o planea, va a desconocer el resultado. Ya lo hizo en el 2006, o sea, tampoco es que vaya a ser una sorpresa. Lo hizo incluso cuando fue candidato a gobernador en Tabasco, por allá del 94, y que perdió la elección, y también no reconoció el resultado y hizo mítines y plantones y se puso ahí en el Zócalo, etcétera. Entonces, esto es algo que es muy natural en él. Yo creo que efectivamente, si él no logra imponer a su candidato o candidata y llegar a perder la elección, sea por un margen amplio o no tan amplio, o sea, eso es independiente, él va a desconocer el resultado y va a dar un golpe de estado y se va a quedar en el poder. Eso es lo que él intenta. Y para eso, acuérdate, ya lo comentamos en el año pasado y a principios de este año, lo que sucedió en Perú, si no mal recuerdo, sí. Cuando Castillo da el golpe de estado y resulta que la presidencia de este organismo de países de Sudamérica, bueno, es un organismo en el que está México, no me acuerdo cómo se llama, el CELAC, no CELAC, sino, no me acuerdo cómo se llama, es un organismo de países latinoamericanos. Le tocaba la presidencia, o estaba ejerciendo la presidencia a México y se la tenía que pasar a Perú. Fue cuando se dio el golpe de estado, el autogolpe de estado de este Castillo, que le salió mal y acabó en el bote. Es como el que intenta brincar un bote de basura y no la tiene y cae adentro del bote, ¿no? O sea, más o menos así le pasó. Bueno, dentro del tambo de la basura. El asunto fue que López Obrador desconoce al nuevo gobierno en Perú y por eso decide no entregar la presidencia de este organismo internacional y quedárselo, y la tiene todavía, dice, no, pues yo creo que se la vamos a pasar a Perú, o sea, como si, digo, a Chile, o sea, como si fuera un balón de fútbol y tú decides a quién se lo avientas, ¿no? O sea, a ese nivel se maneja López Obrador y estamos hablando de un organismo internacional. Ahora, ¿qué crees que sea capaz de hacer en México, donde él se siente el todopoderoso? Pues imagínate eso y cosas peores. Y más. ¿No? Sí, Así sí. es. Pues, si eso es con los ajenos, ahora imagínate con los propios. Así que es muy probable que efectivamente lo que dijo tu amigo se vaya a convertir en realidad. Él no va a aceptar un resultado adverso, va a desconocer y con eso va a tener el pretexto para quedarse en el poder, pues el tiempo que él considere necesario para consolidar su proyecto, ¿no? De la destrucción total del país, porque lo que él busca, como ya sabemos, es destruir todo lo que hay en instituciones y riqueza material para dejar al pueblo, a la población, a expensas de las ayudas y del racionamiento del gobierno para que pues él se pueda perpetuar y a cambio de alimento le pida su voto a la gente a cambio de alimento. Ahora, esto es importante que la gente entienda y yo creo que la estrategia parecería que por ahí va la estrategia de la oposición, porque pues están en eso de que no definen a quién y que unos se bajan de la contienda, etcétera. Parece que le están apostando más que ganar la presidencia, a ganar el Congreso. Eso parece lo que están apostando. Esa es la estrategia, con la idea de neutralizar y nulificar cualquier decisión de parte del gobierno, el que sea, o sea, si continuara Morena, a través del Congreso puedan estarle echando abajo cualquier locura que quiera implementar y hacerle una operación de pinza
junto con el tercer poder, que es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Para ello, López Obrador también está ya planeando qué va a hacer o cómo se va a deshacer, porque literalmente así lo dijo, de la Suprema Corte de Justicia. No sé si tú supiste esa declaración de él. Él está planeando disolver la Suprema Corte de Justicia porque le estorba, literalmente. Entonces, él dijo que su estrategia es ganar el Congreso en el 2024, eso dijo López Obrador, con una amplia mayoría, tener el control completo de 2/3 partes del Congreso para desde ahí disolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombrar nuevos ministros. Entonces, es un golpe de Estado, al final de cuentas, porque uno de los 3 poderes del Estado, pues es el Poder Judicial. Y si uno, o sea, si otro de los poderes disuelve a uno de ellos, pues es un golpe de Estado. Es como si el presidente disuelve el Congreso o el Congreso pudiera desconocer al presidente, pues todo eso se consideraría un golpe de Estado. Entonces, acá él ya lo está planeando e incluso dice, bueno, nos estorban realmente 2 ministros, o sea, con que nos deshagamos de 2. Y un columnista, yo publiqué ese análisis, dice que el plan de López Obrador es obligarlos a renunciar vía chantaje a 2 de los ministros, a los que sean, pero que son de los contrarios al López Obrador, o simplemente matarlos. Es en serio lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, aquí este analista está diciendo, dentro de los planes está matarlos. Acuérdate lo que pasó en el 93 y 94, yo me imagino que todavía vivías aquí en México, aunque estabas muy joven, quizá recuerdes la efervescencia política que se vivió en esos 2 años, empezando lo que dio como el banderazo de salida de esta locura y este tobogán de violencia fue el asesinato precisamente un 23 de mayo del 93 del cardenal Posadas Ocampo aquí en el aeropuerto de Guadalajara, que fue un asesinato de Estado, eso no tuvo que ver el narcotráfico. Bueno, a partir de ahí se suscitaron una serie de desencuentros, de desestabilizaciones. Vino el estallido armado en Chiapas el 1 de enero del 94, luego vino el asesinato de Colosio en marzo del 94, luego el asesinato de Ruiz Massieu, o sea, se desató una vorágine, ¿no? Claro, y además se descarriló el proyecto de Carlos Salinas de continuar su gobierno, digamos, a través de alguno de sus muy cercanos, como era el caso de Colosio, y se alteró porque quedó Zedillo, que no era parte del equipo de Salinas, pero es el único que cumplía los requisitos de la ley para poder. Entonces, en fin, el asunto es que esto termina con la crisis del 94, de diciembre del 94, donde la economía de México realmente quebró y costó la vida literalmente a muchas personas. Muchos se suicidaron, otros murieron porque no tenían ya condiciones para seguir viviendo. Quebró a cientos, bueno, no cientos, sino a miles de empresas, negocios, talleres, etcétera. O sea, tuvo un impacto gigantesco, pero todo esto empezó en el 93. Así que no sé si este año vamos a empezar a ver a repetir esta historia que sucedió exactamente hace 30 años y que lo volvamos a ver con las consecuencias terribles que ya conocemos todos, ¿no? Entonces, ojalá que la gente que pues tenemos fe, sabemos que podemos aportar mucho rezando ante el Santísimo, porque ahí es donde se pueden detener los castigos más fuertes, donde podemos alcanzar la misericordia de Dios. Sabemos que Dios, en atención a algunos justos, yo no me estoy incluyendo en ese grupo, pero a los que sí lo son, Dios escucha sus oraciones, y en atención a esos justos, Dios puede detener, ¿no?, los castigos, o puede mitigarlos, ¿no?, o reducirlos. Así que no hay que perder la fe, no hay que pensar que todo está perdido, porque López Obrador al final de cuentas es un humano lleno de defectos, pero es un humano y tiene las mismas limitaciones que nosotros. Sí está protegido por una legión de demonios y está consagrado al mal, etcétera, pues sí, pero nosotros estamos con el bando ganador, y además el bando que realmente tiene el poder. El demonio tiene un poder limitado y no puede hacer todo lo que quisiera, porque si no ya no estaremos aquí tú y yo platicando.
pero Dios sí puede hacer todo lo que Él quiera, y ahí es donde tenemos que recurrir para pedirle que pues esta purificación que está pasando en nuestro país pase rápido y sirva sobre todo, no para que la gente muera y se pierda, sino para que se convierta, ¿no? Sí, sí, definitivamente ahorita más que nunca, porque aunque no parezca, sí se necesita bastante esto de la fe y la oración, y a veces incluso no vamos a encontrar el apoyo en algunas iglesias o en el clero mismo, y ni hablar, no podemos dejar que eso nos detenga nuestro mandato, porque al final de cuentas pues primero seguimos a Cristo, ¿eh? Y hay que hacer lo que nos corresponde. Claro, así es. Oye, pues de las malas noticias que son buenas, o al revés, como lo quieras ver, que han sucedido en estos días, es que, pues la mala noticia es que se nos quemó la refinería de Dos Bocas. Hubo un incendio en la refinería de Dos Bocas. Imagina, a ver, vamos a empezar en el peor escenario. Tú tienes una refinería. Sí. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una refinería? Pues que no esté produciendo. No, pues no, algo peor que eso es que se incendie, porque si se supone que está llena de combustible, un incendio pues te devora todo, porque eres una bomba de combustible, ¿no? Eso es lo peor. Bueno, más que no producir, porque no producir pues es una calamidad, pero me refiero a una situación así de alguna calamidad, ¿no? Sí. Esa es la parte mala. O sea, te dices, se incendió una refinería, es terrible, lo peor que puede pasar. La parte buena es que como no tiene petróleo, porque no sirve, porque es un puro cascajo, pues no se quemó nada, más que se calentaron por ahí algunos fierritos, pero pues no hay combustible, o sea, no hay nada que se pueda quemar. Por lo tanto, pues llegaron ahí con unas 3, 4 cubetas de agua y ya con eso tuvieron suficiente para apagarlo, porque no había realmente combustible que pudiera prolongar un incendio como debería, bueno, como se hubiera dado si realmente la refinería cumpliera con su función y tuviera petróleo que refinar, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba ahí? Bueno, pues porque es un capricho de López Obrador que nos ha costado, échale cuentas, alrededor de 17,000 billions de dólares, o sea, 17,000 millones, 17 billions en dólares o 17,000 millones de dólares. Sí. Es lo que nos ha costado. Tú sabes lo que significa esa cantidad de dinero, es gigantesca. Bueno, ese presupuesto no lo tienen muchas secretarías como la de salud o la de seguridad o la de educación en todo el sexenio. O sea, estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero. Así que, y todo tirado a la basura, porque estaba escuchando una nota en la mañana que para que esa refinería esté en condiciones de empezar a refinar, es decir, cuando ya se haya completado la instalación, que todavía falta mucho para eso, y que se completen las pruebas, porque no solamente es decir, bueno, ya está listo, ahora sí échale el petróleo, compadre, préndele allá la mecha, ¿no? O sea, se ocupa pruebas y te llevan mucho tiempo para que no haya fugas de nada, y ya que esté todo el sistema funcionando perfectamente, entonces ya la echas a andar. Bueno, se calcula, según los expertos y expertos dentro de Pemex, que esa refinería va a estar empezando a refinar, o sea, arrancando más o menos por ahí del 2027. No, ya llovió. Ya casi al final del segundo sexenio, casi, ya a mitad. Pues a la mitad del siguiente sexenio. Eso suponiendo que gane Morena y que continúen con esa locura y ese capricho. Pero si gana la oposición, seguramente eso se va a quedar pues en fierros, o que lo puedan reciclar para usarlo en cosas que realmente valgan, porque una refinería en esas condiciones pues realmente no vale la pena. A ver, pero de voladita, explícame, ¿dónde está esta refinería? Y dos, ¿por qué la obsesión de poner una refinería ahí? O sea, hay otras refinerías y otros lugares también que pudiste haberla hecho. ¿Por qué la obsesión con esa refinería? Bueno, la puso en Tabasco, como es lógico, en su tierra natal, con la idea de generar empleos. La puso en una zona totalmente pantanosa. O sea, imagínate una refinería como en Florida, ¿no? Es un lugar donde dices, ¿qué vas a refinar? ¿Cocodrilos o petróleo, no? Entonces, pero además es una refinería hecha para refinar, creo que el petróleo mexicano, que es el petróleo más sucio, digamos, el más de calidad. Es muy pesado. O sea, el petróleo ligero que hubo en México de muy buena calidad, pues ese ya se acabó. Entonces el que queda es como, digamos, el asiento del petróleo que queda es el
petróleo pesado, que ese no lo quiere nadie, precisamente porque es muy difícil de refinar y necesitas meterle muchos más procesos y es más costoso, le sacas menos ganancia. En fin, tiene muchas objeciones por las cuales no usarlo. Bueno, pues ese es el que quieren refinar. Pero resulta que esta refinería en parte la hicieron como para refinar petróleo ligero y medio y solo muy poco del pesado. En fin, es una pésima planeación por donde la veas y por eso no funciona, porque le están haciendo adecuaciones, porque además el argumento era que México ya no iba a ser autosuficiente para la generación de gasolina. Eso, con ese pretexto la vendió López Obrador. La idea. El asunto es que para refinar gasolina necesitas comprar petróleo ligero, y ¿a quién se lo vas a comprar? Pues a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está tu soberanía de la que tanto cacareabas, ¿no? ¿Dónde está esa autonomía? Si dependes del petróleo extranjero. O sea, tú le vendes petróleo del tuyo mexicano a Estados Unidos o a quien quieras, un petróleo que no es tan bueno como el que estás comprando, y además dependes de pues refinarlo para poderlo utilizar. Por eso, durante mucho tiempo México decidió, más que refinarlo, pues comprar la gasolina ya hecha, literal. O sea, el negocio de las petroleras no es la extracción del petróleo en sí, sino convertirlo, transformarlo. Ese es el verdadero negocio, no es simplemente sacarlo. Es como si yo te digo, bueno, ¿dónde hay más negocio? ¿En el que siembra la tierra y la cultiva, o el que vende un alimento ya procesado? No, pues el que vende el alimento procesado. A lo mejor no es lo justo, porque a lo mejor lo justo sería que el que ganara más, pues es el que se parte la espalda bajo los rayos del sol sacando un cultivo. Eso sería lo justo, pero desgraciadamente la economía que vivimos, pues gana más el que lo procesa. Pero bueno, eso ya es otro tema. Acá es igual, el negocio está en la refinación más que en la extracción. Y pues México ahí se ha quedado rezagado por la razón que tú gustes y mandes. Y lo que pasa es que había como 30 años que no se hacía ninguna refinería, y la refinería de Azcapotzalco, que lo vendió Carlos Salinas de Gortari como un gran triunfo, pues la cerró, que esa sí producía gasolina. Eso fue por ahí del 89, 90 más o menos, con la idea de meterse en esta locura, ¿no? Del cambio climático o el cambio global. Y por eso la cerró, porque fue como el requisito que le impuso el gobierno de Bush para sentarse a negociar el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Así que es una cosa verdaderamente absurda. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que querían es que México les comprara petróleo de Texas en lugar de estarlo refinando. Entonces era mucho mejor obligar a México, chantajearlo, o como lo quieras llamar, de que cerrara una refinería que estaba dando un buen servicio, pero lo que pasa es que estaba dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que la cerraran, y todo ese hueco que se abrió ahí, pues tenías que comprarlo desde fuera. Así que así es como se maneja este asunto. Así que la refinería está en un lugar muy mal ubicado. Lo que ha pasado es que se ha inundado muchas veces y va a ser muy difícil que la echen a andar. Y la ubican ahí porque se supone que es donde está la zona petrolera más rica de México, ¿no? En la zona del Golfo, ¿no? Y Tabasco, Veracruz, toda esa zona donde se concentra la mayor cantidad de yacimientos de petróleo. Se supone que por eso la ubicaron. Ese fue el argumento de ponerla en esa zona. Pero, pues, es un proyecto pésimo, ¿no? Hay una refinería todo el tiempo ahí en Nuevo León, en Cadereyta, Jiménez, y ya me imagino que es parte del área metropolitana. Cuando era niño, pues era, digamos, afuera de la ciudad en ese entonces. De hecho, cuando ibas manejando la carretera la veías a distancia porque era tanto la actividad, obviamente. Pero ahí siempre ha estado esa refinería en Cadereyta, Nuevo León. Tierra de locos, ahí se la conoce, por cierto, así como en Catemaco, Veracruz, los brujos. En Cadereyta acá son los locos, decimos. Entonces, saludos para todos los de Cadereyta. Van a llegar al rato con los comentarios. No sé qué. Son chistes locales de ya toda la gente de Monterrey. Te mando un abrazo. Pero bueno, realmente se puede, o sea, la ubicación fue un capricho también del observador. No tanto era porque pues, la puedes poner en cualquier parte. Pues hay refinerías en el centro del país donde no hay postpetroleros, ¿no? Está la refinería de Salamanca, en Guanajuato, y hay otras, ¿no? O sea, la puedes poner donde sea. El asunto es que él se encaprichó que fuera ahí. Trae la obsesión del sureste mexicano, y es válido que quieras levantar tu tierra. O sea, no le veo nada de malo, al contrario.
pero digo, eres presidente de todo México, no eres nada más el gobernador de Tabasco, ¿sí me explico? Claro, y claro. a estas alturas dices, oye, si eres el gobernador de Tabasco, pues obviamente vas a jalar para tu molino, o sea, como lo hacen cada gobernador, o deberían de hacerlo, por así decirlo, pero todo el país, pues ya tienes que buscar lo mejor para la nación entera, y obviamente el sureste mexicano dista mucho en infraestructura, por las razones que gustes y mandes, del centro del país o del norte del país. Ahora, no los puedes forzar de la noche a la mañana, o sea, lo que se dio en el norte del país no se dio de buenas a primeras, fue un trabajo de generaciones, y obviamente con el desdén del gobierno federal mexicano, curiosamente, o sea, fue en contra incluso en muchas ocasiones del gobierno federal mexicano, y aún así se pudo sobrellevar esa adversidad, y ahorita ya están sacando los beneficios. Se puede hacer en Tabasco bajo las condiciones, o el sureste mexicano bajo las condiciones que imperan. Entonces, estamos hablando de geografías completamente diferentes, culturas diferentes en muchos aspectos, costumbres, y además de retos que son diferentes. Los retos de Yucatán no son los retos de Nuevo León o de Coahuila, más para darles una idea. O sea, entonces sobre eso se adapta. No puedes decir, pues si toda la industria se va a Nuevo León o a Coahuila o no sé, a Aguascalientes, por ejemplo, pues es nomás de ponérselos ahí y ya. Pues no tanto, hay que hacer un buen estudio y hay que hacer un plan, pero eso requiere visión, ¿verdad? Entonces, por eso quería el capricho de López Obrador de que la planta de Tesla no se instalara en el norte del país, porque él quería que se fuera a Chiapas o a Tabasco, y pues obviamente Elon Musk dijo, pues, estás loco, voy a tener que reconstruir todo el estado para instalar mi planta. Eso es un trabajo que te corresponde a ti, porque sí. López Obrador lo que le pedía a él es que construyera una ciudad, pero está hablando de drenaje, electricidad, o sea, servicios, que eso le corresponde al gobierno, y Tesla dijo, oye, ¿yo por qué voy a venir a hacer tu trabajo? O sea, hazlo tú, yo me voy a un lugar donde ya me ofrezcan esas condiciones de infraestructura hechas y de primer mundo, como en el caso de Nuevo León, o algunos estados que lo estaban peleando, pero pues el que tenía quizá mejores condiciones era Nuevo León, y pues ahí se fue, y lo pudieron haber traído aquí a Jalisco, porque pues Jalisco también tiene parques industriales muy grandes, armadoras y todo, entonces, o Guanajuato, pero pues no se iban a ir a Chiapas o a Tabasco, o sea, simplemente no por hacer menos a la gente del sur, simplemente porque ahí pues ha habido tanta corrupción, por la razón que tú gustes y mandes, que pues no hay las condiciones ni la infraestructura, y es muy cómodo para el gobierno decir, pues ven y tú haz lo que es lo que hizo Juárez cuando se robó los bienes de la iglesia, que era más barato construir escuelas o robárselas, pues mejor se las robó. Pues ya estaban hechas, dijo, no, pues vénganos tu reino. Sí, ahora sí bien padre, ya nomás es de cambiar, por cierto, y la ideología y ya, ¡listo! Así es, exactamente. Oye, hablando de cosas terribles aquí en el país, yo no sé si tus contactos, amigos, familia que tengas en Nuevo León te han reportado la grave crisis eléctrica que se está viviendo en todo el país, de apagones en muchas partes del país, porque hay una grave falta de desabasto eléctrico. Esto es consecuencia, y para que la gente que nos hace favor de vernos lo entienda, de quién está controlando la electricidad en este país. Tú ya sabes quién es, un dinosaurio que viene desde el Jurásico, el Cretácico, ya ha sobrevivido todas las etapas geológicas de la política nacional, y ahora está instalado en Morena, y es Manuel Bartlett, que fue, pues ya hemos hablado de él muchas veces, no voy a repetir su historial. No puede pisar suelo americano porque ya no regresa. Así es, exactamente, así es. Bueno, pues este hombre es el causante de que México ahorita esté pasando una grave crisis de falta de suministro eléctrico, con apagones en muchas regiones, ahora que estamos padeciendo las peores inclemencias del clima en cuanto al calor, y en lugares como Nuevo León ha habido apagones, o sea, la gente se queda sin aire acondicionado, igual que en Sonora, y incluso en escuelas han sucedido que ha habido crisis de niños, o sea, de escuelas con niños que tienen golpes de calor porque las escuelas se quedan sin electricidad, entonces no tienen ni para ventiladores, y eso pasó apenas hace una semana, que en una escuela rural pues tuvieron que llegar ambulancias por niños, que eran como 50 niños que se habían desmayado por golpe de calor, imagínate, porque se les fue la luz. Esto es algo generalizado en todo el país. ¿Y a qué se debe? Precisamente a este cambio de política del gobierno de López Obrador y de Bartlett, de también pelear o de supuestamente defender
esta soberanía eléctrica, ¿no? Es decir, ya no vamos a aceptar que la iniciativa privada, nacional o extranjera, genere ni distribuya electricidad. Y acuérdate que al inicio de este sexenio le quitaron varias plantas a Iberdrola y otras empresas que se dedicaban a la generación de energía limpia a través de, pues, del aire o de lo que sea, ¿no? El asunto aquí es que, fíjate, empresas como Bimbo y otras empresas muy grandes que tenían grandes consumos de electricidad, gracias a la reforma energética de Peña Nieto, se les permitía generar su propia electricidad a través de sus propias... Ellos invertían, por ejemplo, en campos eólicos, ¿no? Para generar electricidad a través del aire, y esa energía, pues ellos era energía limpia, obviamente la aprovechaban para sus vehículos, incluso porque muchos de sus vehículos eran eléctricos, entonces se cargaban en las mismas plantas, o sea, era un circuito muy, muy virtuoso, que no contaminaba, pero tenían sobrantes también de energía, porque estaban produciendo más de lo que podían consumir, entonces esos sobrantes se los vendían a la Comisión Federal de Electricidad y a su vez la comisión lo revendía a otras empresas a un precio menor. ¿Por qué? Porque a la comisión no le había costado un centavo generarlo. Entonces, todos salíamos ganando. Se bajó el costo de la electricidad era limpia, etcétera. O sea, todo estaba funcionando muy bien, pero pues llegó Manotas, llegó López Obrador, el manos de intestino, y dijo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a beneficiar a la iniciativa privada? ¿Por qué deben de tener ellos el beneficio de generar electricidad si eso es algo que el gobierno debe de controlar precisamente como un arma política? Por eso Manuel Bartlett, de toda la cartera que pudo haber elegido, pudo haber pedido ser secretario de Gobernación, pudo haber pedido ser secretario de Educación, que ya lo había sido, pudo haber pedido ser lo que tú quieras, escogió la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque sabía que teniendo el control de la electricidad tienes el control del país completo. Porque a cualquier empresa la puedes extorsionar, le dices, no te gusta, no, mira, quiero hacer negocio aquí, quiero que me entregues este terreno, quiero que, etcétera. No aceptas, pues te corto la electricidad y a ver cómo trabajas. Es un arma de extorsión que ha ejercido de manera perversa Manuel Bartlett en estos 5 años. Y el problema ha sido también, y fíjate, ¿te acuerdas que hay un senador de apellido Guadiana, que es el que usa el sombrerote ridículo, ¿no? Es un hombre de Coahuila, que ahora fue candidato a gobernador en estas elecciones que se llevaron a cabo hace algunas semanas y que perdió la elección, el candidato de Morena, pero siempre fue priista. Bueno, pues Manuel Bartlett, este señor se dedica tiene minas de carbón. Entonces, la CFE empezó a generar electricidad a través de carbón. Era un combustible que durante mucho tiempo se utilizó en muchas plantas generadoras de electricidad de todo el mundo, pero pues se ha ido desechando, pues porque es muy contaminante y lo que tú quieras. Entonces se han encontrado fuentes más eficaces de generación eléctrica. Bueno, pues la CFE regresó a la generación de electricidad a través del carbón para hacerle el favor al señor Guadiana, que es un senador de Morena. O sea, todo el circuito de la corrupción en su plenitud. El problema es que ahora, fíjate, el gobierno saca de la jugada de la contienda a la iniciativa privada, ya no les permite generar ni distribuir electricidad. Hay un déficit de electricidad porque ahora cada día hay más población en el país. Claro. Se abre una nueva empresa, un taller, un restaurante, un local, lo que tú quieras, y demanda energía. Y se cruzan las dos curvas. Hay mayor demanda y menor generación. Entonces, una va para arriba y la otra va para abajo y chocan. Entonces, este problema se generó también, o generó un segundo problema, porque empezaron a utilizar el agua de las presas, que era un agua destinada precisamente para combatir la sequía en el momento que hubiera necesidad para el riego y otras cosas, y la CFE, como ya era incapaz de generar la energía que se le requería, echó mano del agua de las presas para generar electricidad. Entonces, ahora estamos padeciendo una ola de calor, la peor sequía en muchos años, y no hay agua en las presas porque la CFE ya la usó
para generar electricidad que de todos modos ha sido incapaz de producir. O sea, como, ha sido el peor de los escenarios posibles por todos lados. o sea, te quedas como el perro de los dos tortas, ¿verdad? Para acabar pronto, entonces. Exactamente. Sí, evidentemente quedas. Oye, cuenta un chiste mientras, ¿no? Porque aquí tengo un gato adentro y se quiere salir. Y en lo que lo saco, y no quiero que vaya a ver, déjame cerrar aquí la pantalla para que, por si brinca. A ver, déjalo para ahí está. Ya sacó. Ay, bueno, como todos, Armando López Obrador, Miguel. No, pero bueno, eso es importante. Nosotros, qué bueno que nos da la colección, porque mucha gente me pregunta en los comentarios o crea mucha confusión lo que está sucediendo en México, porque acá te ponen, como sucede en los medios aquí en Estados Unidos también, te pintan una realidad que no concuerda. O sea, te pintan una propaganda, algo que no está de acorde a lo que estamos viendo. Eso es de vital importancia. El sistema, por cierto, antes de que brinquemos y empecemos a criticar, decir, ay, México tan mal, o sea, obviamente está mal, se está dando en todas partes del mundo, incluido aquí en los Estados Unidos, en un nivel mayor o menor. Aquí también de hallaron el círculo de la corrupción. Es el mismo principio, a lo mejor manifestado de diferente forma, como lo comentábamos al principio de esta transmisión, con la venta de medicamentos, por darnos una idea, entre otras. De hecho, aquí también están empujando mucho lo del supuesto cambio climático, y evidentemente están tratando de forzar a la población en lugares, incluso lo han intentado, como en Colorado, no les está funcionando, pero ya lo intentaron, fue donde la compañía eléctrica es quien te regula el termostato. Y dice, no, tú tienes que tenerlo, por cierto, a tanta temperatura. Y dice, oye, ¿por qué? O sea, si yo estoy pagando la luz, soy libre de decir cuál es la temperatura que quiero, cómo uso esa energía que yo estoy pagando. Aquí, obviamente, en un contexto, en los Estados Unidos, Miguel, pues la energía es mucho más accesible y más barata. Eso sí es evidente. O sea, aquí prender el aire acondicionado no es un lujo, tú no lo reservas por una ocasión especial. Sobre todo, por ejemplo, esta semana, Miguel, que tuvimos temperaturas de más de 40 grados centígrados aquí en Texas. Entonces no es un lujo o un capricho, es una necesidad. Mientras que yo sé, obviamente, que en México pues no lo prendes porque va a haber cumpleaños o algo así, pero tiene que ameritar la ocasión. Entonces, No, y la mayoría de la gente, por ejemplo, aquí en Guadalajara, yo creo que el 80% probablemente de las casas y departamentos no tienen aire acondicionado. O sea, te refrescas con ventiladores, con abanicos. Digo, abanicos, no sé cómo le llamen, o sea, son los ventiladores, ¿no? Porque abanico es esta cosa que te echas hacia aire, ¿no? Pero abanico también es esta cosa que está en el techo que da vueltas, ¿no? Sí. ¿Aire lavado tiene o no? ¿Qué le dicen? No. Que sí sabes cuál es, ¿no? O sea, que le dicen, No. es un tipo de abanico ventilador, pero donde cae agua por detrás, como un panel, por así decirlo. Porque si usas un ventilador con una temperatura de 40 grados, pues te va a aventar aire caliente. O sea, no da lo mismo, le estás soplando el mismo aire. Pero si obviamente no puedes tener, ustedes usan mucho los que le llaman el mini splits, algo así, que son los que van instalados a la pared por cada cuarto. Pero si utilizas ese que le dicen aire lavado, pues refresca, no es tan frío como un aire acondicionado, pero sí es obviamente muy refrescante también. O sea, digamos que es un punto medio, vamos a ponerlo así. Entonces le conocían eso, entonces, como era, no sé si sigue en existencia o vigencia o no, al menos en el norte de México, que hace mucho calor, como imagino es el sur de España o en otras partes del mundo, son regiones que se distinguen por tener altas temperaturas. Y obviamente ya en México pues talan los árboles, entonces pues a más incremento. Bueno, esa es otra, qué bueno que lo mencionas. Ese es un dato importantísimo, qué bueno que lo mencionaste porque se me va a pasar. Resulta que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que es el organismo federal encargado de medir y de evaluar y llevar pues un control sobre todas las aguas, ¿no? Ya sean ríos, lluvias, lo que sea, a nivel nacional, informó que del año 2020 al 2023, o sea, en estos 3 años, y estamos hablando ya del gobierno plenamente del observador, la cantidad de lluvias en el país se ha reducido a la mitad. Tú puedes decir, oye, pero es que este tipo, qué mala suerte, digo, todo le sale mal, hasta la lluvia, ¿no? Hasta la lluvia no quiere estar con él. Bueno, hay una situación que hay que tomar en cuenta, que yo creo que vale mucho la pena. Estos 3 años coinciden con la devastación que se ha hecho en la selva maya por lo del Tren Maya. Se han talado más de 1 millón de árboles
o de lo que se calcula, porque a lo mejor son muchos más. Esta cantidad de árboles ha repercutido precisamente en una menor cantidad de lluvia que la estamos padeciendo en todos lados. Pero, por ejemplo, aquí en Jalisco, también un fenómeno que se ha dado es que se han desmontado muchos montes o cerros que estaban boscosos para cultivar agave para el tequila. Al tequila. Entonces, ¿por qué? Pues porque el tequila está en auge y en todo el mundo lo consume, y ahorita el principal consumidor de tequila a nivel mundial me parece que es China. No, creo y aquí que es también. China. No, bueno, es China y Estados Unidos. Aquí, de hecho, están haciendo tequila ya no pirata, pero porque es denominación de origen. No le pueden llamar tequila, pero están plantando el agave igual en Texas, o sea, de tanta demanda que hay, porque no se dan abasto. De hecho, lo están haciendo. Yo por ahí me enteré el año pasado que en creo que en Nueva Zelanda y en alguna de esas islas así súper lejanas están sembrando agave. No le pueden llamar tequila, obviamente, por ese asunto, ¿no? De la denominación de origen, pero le ponen destilado de agave, una cosa así, no sé cómo le llaman. En Texas está dando también. Ajá, y lo están haciendo en todos lados y pues, en tierras que sean similares a esto. Pero a lo que voy es que aquí en Jalisco, grandes porciones que antes eran boscosas, ahora se han dedicado al cultivo. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas del agave, y eso ha tenido un impacto realmente en el clima porque se han ahuyentado las lluvias, porque los bosques pues, sirven para eso también, para generar la humedad y atraer la lluvia. Y estas plantas, el agave, pues la ahuyenta literalmente, porque además son plantas que vas a tener ahí sembradas durante 5 años al menos para que te den fruto. Entonces, se han dado varios fenómenos, pero sí tiene una injerencia directa a la devastación que ha hecho López Obrador en la selva de Chiapas para que eso impacte en la falta también de lluvias. Digo, no estoy diciendo que él sea el culpable de todo, pero sí hay una injerencia directa por esta negligencia. Ya hablamos en programas anteriores de lo que representa y por qué el capricho de hacer este asunto del Tren Maya por el tema también de las maderas preciosas, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo se va relacionando una cosa con la otra, ¿no? El problema de la electricidad con el problema de falta de agua, y esto pues es un círculo vicioso porque además otro tema importante es que la mayor parte de los cultivos actualmente en México y incluso la trata de ganado la están controlando ya las organizaciones del crimen organizado, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hay tierras de cultivo que llegan los narcos a decirte tienes que sembrar tal cosa, no me importa si quieres o no, lo tienes que sembrar porque yo... Y están controlando, por ejemplo, el aguacate que se exporta tanto a Estados Unidos. Ellos han tomado el control y extorsionan a los productores y les dicen, me tienes que vender el aguacate a tal precio, yo te lo voy a comprar y yo lo voy a vender 10 o 20 veces más alto, pero es que con lo que me lo estás pagando no saco ni los costos, pues no me importa, pero ¿es eso o me lo robo a la mala, no? Pues es básicamente un robo, y todo eso se hace con el beneficio, con la protección y el beneplácito del observador, que él es el que más protege a estos grupos delincuenciales, ¿no? Que están desatados en todo el país. Se supone que tienen un control de alrededor del 80% del territorio nacional, o sea, entre pueblos y carreteras, regiones, lo que sea. Es una cuestión verdaderamente terrible lo que estamos viviendo, ¿no? Antes de terminar el programa me gustaría también comentarte otro tema que yo te había... porque, bueno, Luis y yo tratamos de hacer como una especie de temario, ¿no? Para tener como más... De idea, una brújula así. Sí. Y este es uno de los temas que sucedieron en el tiempo que no estuvimos al aire, pero que sí vale la pena comentarlo. ¿Te acuerdas, o no sé si recuerdes, que Citibank, es propietario de Banamex, del banco en México? Pero ahora lo quería vender porque ya no vio las condiciones propicias por el gobierno de López Obrador y puso a la venta la parte mexicana de su corporativo, ¿no? Entonces apuntaron varios, desde Carlos Slim y otros empresarios, Ricardo Salinas y Larrea también, el dueño de Grupo México. Al final solamente quedó él como postor y él es con el que se iba a hacer la operación, pero pues llegó Manotas otra vez, ¿no? El manos de intestino, y echó a perder la negociación. ¿Por qué? Porque se le ocurrió
Bueno, fíjate que de las promesas supuestas que había hecho en la campaña López Obrador, porque todo el mundo decía, pues es que este es un Hugo Chávez, va a salir con las locuras de Hugo Chávez, de que expropiese. No sé si has visto ese video famoso de que iba recorriendo las calles de Caracas, me imagino, y veía cualquier cosa. ¿Y eso qué es? No, pues es una empresa, expropiese. Y avanzaban otros 3 pasos. ¿Y eso qué es? No, pues es un negocio de expropiese. O sea, eso es un video real de Hugo Chávez que hizo pues hace muchos años. Y todo el mundo decía, bueno, pues esta locura la va a hacer López Obrador. Y él decía, no, ¿cómo creen que yo voy a estar expropiando? Eso lo hacen los dictadores bananeros de izquierda. Y dice, ¿y tú qué eres entonces, no? Bueno, pues ya, obviamente, como buen dictador bananero de izquierda, pues ya lo hizo. Sí. Y le expropió un tramo del tren que tiene concesionado la REA, que cruza el Istmo de Tehuantepec. Y como López Obrador quiere tener ese paso que es estratégico para quitarle, es decir, el Canal de Panamá, su única función, como ya sabemos, es poder facilitar el tránsito del Atlántico al Pacífico o viceversa. Para no tener que rodear todo el continente americano. Entonces, el paso más estratégico es el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más delgada de la República Mexicana. Entonces, desde hace muchos años se quiso hacer ese paso, pero hasta cierto aspecto Estados Unidos lo bloqueó y por eso abrieron el Canal de Panamá, pero pues ahora las condiciones ya cambiaron y ahora quieren el Istmo de Tehuantepec y López Obrador pues apuntó, se lo quiso concesionar a China, no se pudo, lo que sea, y está el proyecto de abrir ese paso interoceánico. Entonces, como no tenía todo el control y una parte significativa de ese trayecto de ferrocarril lo tiene la REA, porque pues él es el propietario, porque el gobierno se lo concesionó, López Obrador se lo quitó a la mala, le dijo, ¿sabes qué? Lo tienes que entregar. No. Y entonces le dijo la REA, pues ¿cómo que entregar? Pues te lo vendo si quieres, ¿no? O sea, tienes que indemnizarlo. ¿Sí? No, ¿cómo te lo voy a comprar si es mío? Dijo López Obrador, ¿no? Entonces se pusieron a discutir y finalmente se lo quitó, así a la mala. Wow. Entonces, eso se dio en el momento final de la negociación para la compra de Banamex. Entonces, lo que hizo la REA dijo, pues ¿sabes qué? Me levanto de la mesa de negociaciones porque yo no me voy a arriesgar a meterle 9 mil millones o 7 mil millones de dólares a algo que mañana me lo puede quitar el gobierno, y lo cual es totalmente correcto, ¿no? Entonces fue tan grande el berrinche de López Obrador porque él ya se estaba sobando a las manos por los impuestos que iba a cobrar por la transacción, que eran como 2 mil millones de dólares, y que ahorita está tan urgido de dinero, que le aplicó la operación de Don Ramón. No sé si tú te acuerdas del programa del Chavo del Ocho, si lo llegaste a ver. Sí. Bueno, ¿te acuerdas del famosísimo Don Ramón? Ese personaje muy, muy simpático, que debía 14 meses de renta al señor Barriga. Bueno, en algún capítulo muy curioso, el señor Barriga quiso vender la vecindad del Chavo del Ocho. Entonces dijo, todos estaban muy preocupados, qué iba a ser de ellos, quién iba a ser el nuevo que lo iba a comprar. Entonces don Ramón se puso a hacer cuentas y sale con la genialidad de decir, ¿saben qué? No, yo voy a comprar la vecindad. ¿Cómo? Si no tiene para pagar la renta. No, yo la voy a comprar. ¿Por qué? Y le dice el señor Barriga, a ver, cuénteme. Sí, mire, 14 meses que le debo vale tanto. Dentro de 40 años le voy a deber tanto que ya es el valor de la vecindad completa, entonces la compro ahorita y ya no le pago, o sea, se puso a hacerle cuentas que se iba a quedar con la vecindad a punta de no pagar la renta durante 40 años. Bueno, pues eso que nosotros, pues eso obviamente es un chiste, nos da risa, es lo que le dijo López Obrador exactamente a Citibanamex. Le dijo, a ver, como yo me iba a quedar con 2 mil millones, y el banco vale 7 mil, entonces nada más te voy a dar 5 mil, y entonces se puso a hacer sus cuentas así, bananeras, y dijo, yo te voy a comprar el banco a Citibanamex, y Citibanamex, pues yo que ni le contestó, se levantó de la mesa y se dio la media vuelta y se fue, ¿no? Y le dijo, ¿saben qué? Sí voy a vender el banco, pero hasta el 2025, es decir, ya que se haya ido este loco de mente, nos volvemos a sentar para vender el banco, efectivamente, ¿no? Entonces lo dejaron con un palmo de nariz y López Obrador, oye, no te vayas, oye, sí te lo quiero comprar, porque resulta que la idea de López Obrador de comprar un banco que sí está funcionando es porque el Banco del Bienestar que él creó, pues ha sido un fracaso gigantesco, está en quiebra,
y además pues muchas sucursales no funcionan. Entonces, Sí. como él está desesperado por tapar ese grandísimo error del Banco del Bienestar, quería comprar Banamex para cambiarle el nombre y decir que es el Banco del Bienestar y entonces presentarlo como que el Banco del Bienestar sí funcionaba y sí era un banco exitoso. Imagínate, o sea, ese es el tipo de locuras y estupideces que hace López Obrador. Porque la gente, la verdad es que no lo ubica. Entonces, toda la prensa mundial se le fue encima diciendo no, que no iba a expropiar, ya lo está haciendo. Y ahora se metió a expropiar terrenos del Tren Maya. O sea, va a continuar con esa locura. Porque además López Obrador dijo, no fue expropiación, fue una sustracción, una recuperación de un tramo del territorio nacional. O sea, es lo mismo, pero más barato, así como el eslogan de las farmacias similares, ¿no? No son golpes a la cara, son acaricias, son caricias. Así es, o sea, exactamente. Son caricias con demasiado afecto. Es de verdad una locura. Y ya nada más para darte el remate, la Organización Mundial del Comercio, que pues tú sabes que es cualquier cosa, o sea, no tiene mayor importancia, pues es cualquier oficinilla ahí. El gobierno de López Obrador designó como embajador, nada más y nada menos que ante la Organización Mundial del Comercio, o sea, cualquier baba, al primo del famosísimo Nico, el chofer de López Obrador, el chofer que durante muchos años manejaba el Suru blanco, que lo llevaba como jefe de gobierno. Pues al primo del chofer lo nombraron embajador ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Sabes qué experiencia tiene él en comercio internacional? Me imagino que estudió, trabajó en aduana. Seguramente. No sé. ¿Sabes qué experiencia tiene él sobre diplomacia y relaciones internacionales? De ser bilingüe mínimo. Pues es que habla español y tabasqueño, ¿no? No. Perdió un inglés básico, no sé, no lo conozco, pero pues imagínate, no, bueno, obviamente para un nombramiento de ese nivel se tenía que autorizar en el Congreso y entonces en los debates te das cuenta que este tipo pues no tiene ningún conocimiento absolutamente de nada, lo único que sabe hacer es adular y decirle sí señor, eso sí es experto en decir sí señor a López Obrador. Ese es el tipo de gente, porque de repente nuestra audiencia que esté en Estados Unidos, los mexicanos que crean que exageramos en las cosas que decimos o que simplemente le tenemos mala voluntad a López Obrador, tienen que entender que este tipo de gente es con la que él se rodea y a la que le encomienda labores tan delicadas. Imagínense lo que representará para México que un tipo que no sabe hablar inglés y que no sabe, yo creo que lo más mínimo de comercio internacional esté representando los intereses de nuestro país. O sea, esa es la razón de por qué nuestro país está hecho un caos y todo está funcionando al revés, porque el López Obrador está rodeado de incompetentes, porque él es el principal incompetente y no quiere gente que no sea como él alrededor suyo. No puede ser. Bueno, Miguel, antes de que se nos acabe bolita, que se nos termine el tiempo, ¿cómo van los productos? ¿Cómo el abasto, las pastas de dientes? Bien, todo bien. Las pastas ya casi se nos acabaron este lote, ya mandamos a hacer nuevas. Y han ido creciendo el número de gente que nos ha ido comprando. Aquí te presento un poquito más nuestro shampoo corporal en lo que estamos platicando. Este producto, no sé si ya lo hayas visto, también, por acá lo tenemos, el de lavatrastes ecológico. Y bueno, pues todos nuestros productos han funcionado muy bien, a la gente les ha gustado, gracias al programa nos han llegado muchos pedidos también de gente que está muy interesada en adquirir nuestros productos. Y también el paquete que yo anuncié la vez pasada de revistas, ¿no? Del primer cuatrimestre, también se está vendiendo bien, la gente le ha interesado, están mucha gente comprándolo, pidiéndolo, algunos digitales, algunos impresos. Así que pues gracias a Dios ahí vamos y le invitamos a la gente que quiera comprar o vender o usar nuestros productos en México. Ahorita solamente los tenemos en México, pues lo puedan hacer. Pero las revistas sí, a cualquier parte del mundo se las podemos hacer llegar. Perfecto, ya saben, por cierto, muy buena producción, muy buena información, sobre todo lo de la que pusiste la semana pasada. No lo queremos comentar porque luego nos van a castigar, ya sabes, que pusiste la portada ahí. Y bueno, como quiera, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. La próxima semana aquí en los Estados Unidos es 4 de julio, Día de la Independencia. Adelantado, felicidades. Happy Birthday, America. Chale, ustedes pásenla bien. Día de asueto. Va a estar pues muy padre, ya sabes, acá
te tomas el día libre, creo que es martes, no me acuerdo qué día va a martes, ser. va a caer el martes. Va a caer el martes, entonces pues disfrútelo con su familia. Mucha gente se toma ahorita la semana larga para disfrutar los juegos artificiales, todo tipo de cosas muy típicas acá para toda la gente que tenemos aquí el privilegio de vivir en este país. Bueno, con mucha moderación como siempre. Y Miguel, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios mediante, si así Él lo dispone, aquí nos veremos para continuar hablando de la surrealidad de México. México, el país más surrealista del mundo. Ay, mi México, no te caes. A nombre de Miguel Salinas se despide un servidor, deseándoles que tengan un excelente resto de la semana. Hoy la festividad de San Pedro y San Pablo, por cierto. Cuídense mucho, oren bastante, incluyan sus plegarias. Y, como siempre hemos dicho, que viva la Virgen María, pero sobre todo, que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.